Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Hoy hablaremos de un grupo de libros muy interesantes por su origen, formación y las historias que cuentan. Además de que, de alguna manera, dividen las preferencias escriturísticas entre católicos y protestantes. Estos son los libros deuterocanónicos. Algunas de nuestras Biblias tienen al final del Antiguo Testamento un grupo de libros que llevan este nombre. Otras ediciones la integran sin diferenciación alguna con el resto. Incluso, algunas advierten que esta edición se oferta con orden alejandrino. Pues bien, ¿qué son estos libros? La palabra deuterocanónicos es un término griego que significa del segundo canon y se refiere a un grupo de 7 libros que aparecen en la Septuaginta griega, que era la Biblia de los judíos que vivían en la diáspora. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, primero y segundo libro de los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Además, incluyen algunos capítulos de los libros de Esther y Daniel, así como la carta de Jeremías que la Vulgata Latina sitúa en el capítulo 6 del libro de Baruch. Hasta hace muy poco se creía que habían nacido todos en la diáspora y en lengua griega, y que habían aparecido por primera vez en la Septuaginta, pero la realidad es bien diferente. Gracias al descubrimiento de los manuscritos de Qumran, hoy sabemos que algunos de estos libros fueron escritos originalmente en hebreo o arameo y circulaban en Israel siendo aceptados por diversos grupos religiosos. Por ejemplo, Eclesiástico, cuyo autor original era Yeshua Eleazar ben Sirá, escribió en hebreo y solo la traducción realizada por su nieto está en griego. La mención más antigua que tenemos del manuscrito hebreo del primer libro de los Macabeos es de Orígenes, el padre de la Iglesia. Lamentablemente se ha perdido y solo conservamos la copia griega. Por otra parte, las copias del libro de Tobías que conservamos tienen una sonoridad semítica tremenda, amén de los 4 fragmentos en arameo descubiertos en Qumran que permiten aventurar la hipótesis de un original hebreo. Es importante tener en cuenta el hecho de que la Septuaginta no ponga aparte los deuterocanónicos, sino que los mezcle con los otros libros. Así, Baruch con los profetas y Eclesiástico o Sabiduría con los escritos. Los judíos de la diáspora no eran conscientes de que ellos tuviesen una escritura extraña o diferente a la usada en Israel en lengua hebrea. En este sentido, su concepto de la inspiración no difería de la de sus compatriotas de Jerusalén y contaban con una gran cantidad de libros sagrados. Tampoco tenían una lista fija de estos libros, lo cual se hace en la segunda mitad del siglo II, como he dicho en otras ocasiones. De hecho, no fueron los judíos alejandrinos, sino la iglesia cristiana la que mediante el uso que hizo de estos textos llegará a tener un canon excluyente. Y es comprensible que así haya sido, ya que muchos de los nuevos cristianos eran conversos del paganismo y hablaban ordinariamente en griego. Poder leer o escuchar las escrituras en su lengua materna fue la manera más efectiva que tuvieron los evangelizadores para transmitirle la fe. Desde el siglo VI después de Cristo se puede apreciar cierta uniformidad práctica en torno al hoy llamado canon largo o alejandrino, aunque existían opiniones diversas entre personas muy autorizadas dentro de la Iglesia. Se sabe que para el año 1442, en que se realiza el Concilio de Florencia, ya la Iglesia cuenta con una lista de los libros canónicos en los que aparecen los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo estos 7, por supuesto, aunque lista no definida todavía con carácter de universalidad. Esto se consiguió más tarde, en el Concilio de Trento en el año 1546, con una declaración oficial y universalmente válida para siempre. Para ello se tuvo en cuenta la larga tradición de la Iglesia, que siempre consideró los libros nacidos en la diáspora judía y en lengua griega como inspirados por Dios. Es sabido que esta declaración de la Iglesia Católica no es compartida por todas las iglesias cristianas. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas no tienen uniformidad en este punto, pues algunas, debido a las influencias protestantes,
dejaron fuera los deuterocanónicos después del siglo XVII. Sin embargo, otras aceptan íntegramente la cantidad de libros que aparecen en nuestras Biblias. Actualmente, la admisión o negación de los deuterocanónicos es libre entre ellos. En el caso de las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, originalmente aceptaban todos los libros de la Biblia. Así, en la llamada Biblia del Oso estaban los deuterocanónicos. Pero también en las revisiones posteriores, conocida como Biblia de Casiodoro de Reina o Biblia de Cipriano de Valera o Biblias Reina Varela, estaban los deuterocanónicos. Se dice que solo después del sínodo de Dordrecht los eliminaron, calificándolos como apócrifos. Actualmente las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una organización interconfesional en la que también participa la Iglesia Católica, publican textos bíblicos con deuterocanónicos o sin ellos, según les sea solicitado por las diferentes iglesias cristianas. Hoy, más que hablar de diversos cánones, habría que decir que al principio la Iglesia hacía distintos usos de los textos en las comunidades cristianas. Algunos que gozaban de gran estima entre los fieles luego quedaron fuera del canon bíblico, mientras otros ocuparon su lugar. En cuanto al judaísmo, desde la segunda mitad del siglo II después de Cristo, tomaron la decisión de repudiar los libros escritos en griego como parte de las medidas encaminadas a reafirmar la unidad que habían tenido en torno al Templo de Jerusalén, ahora destruido. Y su lista de libros sagrados, solo en hebreo o arameo, se convirtieron en su patria, dando unidad e identidad cultural y cultural al judaísmo rabínico. Muy probablemente también haya influido la polémica contra los libros de los cristianos u otras razones perdidas ya en la historia. En cuanto a las escrituras cristianas, es bueno saber que no todos los libros fueron aceptados inmediatamente en la comunión de la Iglesia, por lo que también tenemos deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Estos son la carta a los Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera cartas de Juan, Judas y el Apocalipsis, y algunos fragmentos de los evangelios de Marcos y Juan. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque se dudó de su origen apostólico. Es el caso de la carta a los Hebreos, segunda de Pedro y Apocalipsis. Otras veces por su aparente brevedad. Es el caso de la segunda y tercera carta de Juan. Otras porque se creía dudosa su doctrina. La carta de Santiago, por ejemplo, habla de la necesidad de las obras para la justificación, dato que parece contradecir la doctrina paulina de las cartas a los romanos y efesios. Por esta razón, Lutero la consideraba una carta de paja y escribió que si hubiera podido, la hubiera sacado del canon. De Judas, quizás por su uso de libros apócrifos, como la cita que hace del libro de Enoc, muy apreciado entre los judíos, pero fuera del canon cristiano de libros que se iban imponiendo progresivamente. Y del Apocalipsis por su doctrina del milenarismo. Ya hacia los siglos IV y V encontramos unanimidad en Occidente, donde se aceptan los 27 libros que hoy conocemos y consideramos canónicos, y se rechazan otros que eran muy populares en algunas comunidades, como fueron, por ejemplo, la primera y la segunda carta del Papa Clemente a los Corintios, el pastor de Hermas y Bernabé. Hasta el siglo IV en Oriente, la iglesia siria admitía solo 17 libros. Después del siglo V, Siria y Antioquía aceptan solo 22 libros, quedando fuera de su canon la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, la de Judas y el Apocalipsis. Pero a partir del siglo XVI, con el Concilio de Trento, se deja sentada en 27 la lista de los libros inspirados para el Nuevo Testamento. En cuanto a los reformadores, señalemos que en el inicio, Lutero descartó la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, Judas y el Apocalipsis. Luego los coloca en una segunda fila con menor grado de importancia y más tarde vuelven al canon completo del Nuevo Testamento. En la actualidad, todas las grandes confesiones cristianas reconocen unánimemente los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios y normativo para su fe. Finalmente, es importante aclarar que el canon no nos ha llegado por una revelación directa
en el sentido de que Dios nos haya dado por boca de algún profeta la lista de los libros inspirados, sino que ha sido fruto de una progresiva toma de conciencia de la Iglesia que, iluminada por el Espíritu Santo, ha reconocido que estos libros fueron inspirados por Dios y que por tanto reflejan fielmente la fe apostólica recibida. En este sentido, la Iglesia no canoniza ningún libro para su uso, como imponiéndolo arbitrariamente, sino que descubre que, como están inspirados por Dios, son útiles para la fe de la Iglesia. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te animo a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares, amigos. Me hace mucha ilusión estar contigo cada semana para hablar de la Biblia. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.